Bien, mis hermanos, vamos a pasar a lo que es la meditación de la palabra en el día de hoy. No se preocupen, ya sé que hoy el culto era más largo, así que la exposición de la palabra será un poco más corta. Tómense ese poco bien pequeñito. No, vamos a ser centrales y cabales, mis hermanos. Pero déjenme primero que empiece con una ilustración de que fíjense que los tapices, todos sabemos lo que son los tapices, están formados por lo que son una serie de hilos, ya puede ser de lana, de tela, los cuales están bordados de manera conjunta, y esos tapices bordados, esos hilos bordados de manera conjunta, forman una imagen en el tapiz. Por lo tanto, podríamos decir que todos y cada uno de los hilos que forman el tapiz son importantes. Ninguno de esos hilos puede ser sacado. Todos y cada uno de esos hilos son importantes en sí mismo, son imprescindibles en sí mismo, porque si uno de esos hilos falta, algo faltaría en la imagen del tapiz. Ahora bien, todo y ser cada uno de los hilos del tapiz importante por sí mismos, la importancia de esos hilos es mucho mayor cuando los vemos dentro del tapiz y dentro de la imagen que conforman. Es lo mismo como una pieza de un rompecabezas. Una pieza del rompecabezas es importante en sí misma. ¿Por qué? Porque sin esa pieza del rompecabezas la imagen no podría completarse. Ahora bien, la pieza del rompecabezas cobra mayor importancia cuando es vista y es puesta dentro de la imagen de ese rompecabezas. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Lo que es la doctrina de la encarnación del eterno Hijo de Dios es exactamente lo mismo. La doctrina de la encarnación es una doctrina que por sí sola es importantísima. Una doctrina que es innegociable, una doctrina que es imprescindible, una doctrina que podemos cogerla de manera aislada y podemos meditar y gozarnos en ese misterio de la piedad de que Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, al igual que ese hilo del tapiz o esa pieza del rompecabezas, la doctrina de la encarnación toma mayor importancia y relevancia cuando la consideramos dentro del gran tapiz del Evangelio de nuestro Dios. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo muestra en la carta a los Romanos en el primer capítulo. Romanos capítulo 1 y los versículos del 1 al 7. Ahí el apóstol Pablo nos hablará del Evangelio de Dios. Y en ese Evangelio de Dios el apóstol Pablo situará lo que es la doctrina de la encarnación del eterno Hijo de Dios como algo esencial y vital de ese Evangelio que nos ha sido anunciado. Así que en Romanos 1, del 1 al 7, Pablo nos presentará el gran tapiz del Evangelio de Dios y en ese gran tapiz la encarnación de su Hijo. Así que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1 de Romanos y vamos a leer los 7 primeros versículos. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en estos 7 versículos del primer capítulo de Romanos. Pero fíjense, mis hermanos, que antes de pasar a considerar ciertos puntos en estos versículos, hay una serie de cosas que quiero que tomen atención. Fíjense cómo esta salutación de Pablo, esa introducción de Pablo en la carta a los Romanos es un tanto atípica. ¿Y es atípica por qué? Porque es más larga de lo normal.
Generalmente cuando el apóstol Pablo presenta, se introduce y da sus salutaciones a las cartas, suele decir: apóstol yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los que estáis en tal lugar, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es mucho más corto, pero fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo tiene una salutación mucho más extensa. Fíjense que en el versículo 1 se presenta a él: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y fíjense que no es hasta el final del versículo 7 donde Pablo introduce la salutación: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entre la introducción de Pablo y la salutación de gracia y paz, hay toda una serie de versículos que Pablo introduce ahí en medio. Hay toda una serie de material que Pablo introduce. Y la cuestión es: ¿qué está haciendo Pablo en ese material entre su presentación y lo que es su salutación de gracia y paz? Mis hermanos, esos versículos que tenemos en medio son la presentación y la introducción del evangelio que Pablo predicaba entre las naciones. ¿Y por qué Pablo hace esta presentación del evangelio al inicio de su carta a aquella congregación que escribe en Roma? Lo hace por varios motivos, pero debemos saber que el apóstol Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Pocos conocían al apóstol Pablo de aquellos que formaban parte en Roma. ¿Y qué es lo que hace primeramente Pablo? Al inicio de su carta, Pablo da una introducción preciosa, una introducción gloriosa del evangelio al cual fue llamado, para el cual fue apartado, y el evangelio que él predicaba entre las naciones gentiles, entre las cuales se encontraban también los cristianos en Roma. Fíjense los versículos 5 y 6, como Pablo lo deja claro esto. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Por tanto, lo que hace Pablo al inicio en esos versículos es introducir el evangelio que él predicaba. Introducir el evangelio que va a compartir con su carta en aquellos cristianos en Roma. Y en esa presentación del evangelio, mis hermanos, hay tres cosas que me gustaría destacar, las cuales se resumen en tres palabras: fundamento, contenido y propósito. Primeramente, el fundamento del evangelio que nos es anunciado. Segundo, el contenido central del evangelio que nos es anunciado. Y tercero, lo que es el propósito del evangelio que nos es anunciado. Fíjense, vamos al primero, el fundamento a considerar, el fundamento en el evangelio que nos es anunciado. Y aquí hay un fundamento, hay dos cosas que podemos destacar. Primeramente, el fundamento del origen divino del evangelio anunciado. El origen del evangelio es un origen divino. Fíjense, mis hermanos, cómo se introduce Pablo en el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y aquí hay algo a destacar. Cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, en realidad la traducción más literal sería Pablo, esclavo de Cristo. ¿A quién le gustaría ser esclavo de alguien, mis hermanos? Les preguntas a aquellos esclavos del primer siglo en Roma y a ninguno de ellos o a la mayoría no les gustaría ser esclavos. Pero fíjense que es la designación que Pablo está utilizando aquí. Pablo, esclavo de Jesucristo. Es esclavo de Cristo Jesús. Pertenece a Jesucristo el apóstol Pablo. Y fíjense que esto es importante, porque cuando hablamos de esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, hay dos connotaciones que tenemos que tener presentes aquí. La primera connotación, mis hermanos, es que en cierta manera hay una connotación de humildad. Porque los esclavos, ¿quiénes eran? Los esclavos eran aquellos que tenían un dueño. Y eran aquellos que su vida estaba totalmente dedicada a la devoción y a la obediencia de aquel que era su dueño. Pues lo que Pablo está diciendo aquí es que como esclavo de Jesucristo, su vida, su devoción,
Su obediencia está totalmente dedicada a aquel que es su Señor, y ese es Jesucristo. Pero hay una connotación más, y es la connotación que nos puede parecer un tanto extraña. Pero en la idea de esclavo de Jesucristo hay la connotación también de un sentido, una connotación de cierto honor. ¿Por qué? Porque esa expresión se utilizaba también en el Antiguo Testamento para hablar de Moisés, se aplica a Moisés, se aplica a Josué, se aplica a Jonás. Aquellos siervos o esclavos de Jehová eran aquellos que tenían una cierta connotación de honor por ser quienes eran. ¿Y saben? Eso es curioso, porque Pablo aquí no está dando puntadas sin hilo. Debemos saber que en el primer siglo, en la sociedad romana, ¿saben qué? Lo que era la clase mayor dentro de las clases sociales eran los esclavos. Pero habían una serie de esclavos que se llamaban los esclavos imperiales, que eran los esclavos que pertenecían a César. Y esos esclavos imperiales que pertenecían a César, mis hermanos, eran esclavos que estaban, la mayoría de ellos, tenían el honor de ser esclavos de César. Y eso se sabe porque arqueológicamente se han descubierto tumbas de una gran cantidad de esclavos que estaban tan orgullosos de ser esclavos imperiales que en sus tumbas se grabó esclavo de César. Si había esclavos que tenían que estar orgullosos, eran aquellos que pertenecían a César. ¿Y quién era César, mis hermanos? Era el emperador del mayor imperio que existía en el primer siglo, del Imperio Romano. Era casi considerado un dios. Ser esclavo de César era algo grandioso. Pues bien, Pablo viene aquí y dice, ¿saben qué? Yo soy esclavo de uno mucho mayor. No soy esclavo de César, soy esclavo de uno y mi vida pertenece, mi obediencia pertenece, mi devoción es dada a uno que está por encima de César y ese es Jesucristo. Esclavo de Cristo y fíjense ahora, llamado a ser apóstol, eso le da autoridad, pero fíjense, llamado a ser apóstol ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Fíjense, esta es la función del apostolado de Pablo. Fue apartado para algo bien concreto. Pablo lo tenía claro, ay de mí si no predico el evangelio. Fue apartado para el evangelio ¿de quién, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos dice Pablo aquí? El evangelio de Dios. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que el evangelio para el cual él ha sido apartado es un evangelio que pertenece a Dios, proviene de Dios. La fuente de ese evangelio es divina porque proviene del Dios mismo. Y todos sabemos que la palabra evangelio significa ¿qué? Significa buenas noticias. Quizá nos va a sorprender de que es una palabra evangelio que no solamente se utilizaba en la Biblia. ¿Saben? En lo que es, en cierta manera, la literatura de aquel tiempo, la literatura extrabíblica del primer siglo y antes, la palabra evangelio se utilizaba para hablar de buenas noticias, pero de buenas noticias que estaban relacionadas con varias cosas. Buenas noticias después de una victoria militar, buenas noticias por el nacimiento de un heredero. ¿Saben cómo se anunció al mundo el nacimiento de César Augusto? Se anunció como evangelio, las buenas noticias al mundo por el nacimiento de César Augusto. Se utilizaba la palabra evangelio cuando el emperador ascendía para tomar posesión del trono. Las buenas noticias del evangelio. Pues bien, aquí viene Pablo, dice, el evangelio para el cual yo he sido separado, el evangelio para el cual yo he sido llamado, ¿saben qué? No son las buenas noticias que provienen de un César. No son las buenas noticias que hablan de un César que sube al trono. No son las buenas noticias que le pertenecen y provienen de ningún César ni de ningún ser humano. Son las buenas noticias al mundo que vienen de uno que es mucho mayor,
que vienen de uno que es mucho más excelso, que vienen de Dios mismo, porque el Evangelio es el Evangelio de Dios y no del ser humano. Solemos hacer el Evangelio antropocéntrico, donde el ser humano es el centro, pero no es así. El centro en el Evangelio es Dios mismo, la fuente es Dios, el origen es Dios, y esto es lo que distingue el Evangelio de cualquier filosofía humana de este mundo. Porque las filosofías tienen su origen ¿en quién? En el hombre, mientras que el Evangelio lo tiene en Dios. Las filosofías nos explican pensamientos de hombres, mientras que el Evangelio nos habla de los pensamientos de Dios. Las filosofías nos explican y nos muestran la sabiduría humana, una sabiduría que termina cuando el ser humano muere y es puesto en la tumba. Pero el Evangelio nos habla de la sabiduría, de la multiforme sabiduría de Dios, la única sabiduría que va a valer incluso más allá de la muerte misma. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que Pablo aquí es claro y nos está diciendo que el origen del Evangelio es divino. Hay un fundamento divino del Evangelio, pero fíjense, hay otro fundamento. Hay un fundamento, el fundamento del Antiguo Testamento, donde el Evangelio es anunciado. ¿Saben? Es el Evangelio de Dios, pero Dios no lo ha dejado en los encuentros en la tercera fase, donde nadie pueda saber de él. Hay un fundamento bíblico, hay un fundamento escritural. Y ese fundamento se encuentra primero en el Antiguo Testamento, donde ese Evangelio de Dios nos es anunciado por Dios. Fíjense ahora en el versículo 2. Fíjense lo que dice. Si cogemos al final del 1. Para el Evangelio de Dios, que Él, o mejor, para el Evangelio de Dios, el cual Dios había prometido antes. Literalmente lo que está diciendo aquí Pablo es el Evangelio el cual Dios había anunciado antes, anunciado de antemano. ¿Y cómo lo había anunciado Dios su Evangelio? Fíjense, Pablo lo dice, por sus profetas. Los profetas son el agente por el cual Dios anuncia de antemano ese Evangelio, y las santas escrituras. Aquí se refiere a lo que es el Antiguo Testamento. Fíjense, mis hermanos, profetas y santas escrituras. Esto nos da un contexto claro, el contexto del Antiguo Testamento. Y Pablo nos dice que Dios mismo anunció antes su Evangelio por medio de los profetas. Los profetas fueron las plumas usadas por Dios para anunciar antes de que ese Evangelio entrase en la historia, anunciarlo ya. Todo el mensaje de los profetas, mis hermanos, es un mensaje que lo que hace es una cosa principal: anunciar de antemano el Evangelio de Dios. Todo el mensaje profético, todo el mensaje de los profetas anuncia el Evangelio. Y cuando Pablo aquí dice, por sus profetas, mis hermanos, Pablo tenía en mente la distribución de la escritura hebrea. Nosotros, nuestra distribución es distinta. Pero la escritura hebrea, mis hermanos, tenía los primeros 5 libros de la Torá y después tenía los profetas anteriores, Josué, Jueces, los 2 de Samuel y los 2 de Reyes. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el rollo de los 12. Por lo tanto, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, estaba considerado como libros proféticos. Y Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, que todo el mensaje de los profetas anuncia el Evangelio. Pedro dice exactamente lo mismo. Pedro habla de esos profetas, los cuales anunciaron esa salvación, esa gracia que os es dada. Indagaron, escudriñaron en quién y en qué tiempo se anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, de lo que serían los padecimientos del Mesías y la gloria después de ellos. Todo el mensaje de los profetas es el anuncio del Evangelio de Dios.
¿Sabes? A veces nos preguntamos, bueno, el mensaje profético, ¿qué pasará con Gog? ¿Qué pasará con Magog? ¿Qué pasará en los últimos tiempos? Y está bien hacerse esas preguntas, pero recuerdo, ¿saben qué? Recuerdo, mis hermanos, lo que es la película de Bruce Lee. ¿Cuál? No me digan. Pero Bruce Lee está con su discípulo ahí y Bruce Lee le dice, mira la luna. Y el discípulo se queda mirando el dedo. Y Bruce Lee le dice, mira la luna. Y el discípulo se queda mirando el dedo. Y ante esto Bruce Lee le pega un collejón al discípulo. ¡Pam! Le dice, ¿qué haces mirando el dedo? Pierdes a lo que el dedo apunta, que es la luna. Y eso es precisamente el mensaje de los profetas. Mucho hay ahí, pero el mensaje profético es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio anunciado por Dios por medio de los profetas se encuentra, fíjense dónde, sus profetas en las santas escrituras, mis hermanos. Y eso se refiere al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está diciendo? Ese mensaje dado por Dios, ese anuncio de Dios por sus profetas quedó escrito en la santa palabra, en lo que es, mis hermanos, aquí el Antiguo Testamento. Esto hace que la escritura, toda ella, mis hermanos, sea el foco del mensaje salvador de Dios. Uno no va a encontrar el evangelio de Dios en otro sitio si no lo encuentra en las santas escrituras. Esto hace que todo el mensaje de la escritura es un mensaje profético. Todo el mensaje de la escritura es un mensaje de anuncio del evangelio. Y si no saben qué hacer estas navidades, mis hermanos, lean Romanos. Y van a ver que Pablo va a usar Habacuc, Isaías, Éxodo, Deuteronomio, Salmos. Va a utilizar todos esos libros del Antiguo Testamento para explicar, ¿saben qué? Para explicar el evangelio de fe en Cristo Jesús. Y Pablo va a decir que esa justicia que es manifestada por medio de la fe en Cristo Jesús ya fue anunciada por la ley y por los profetas. En Romanos 3:21, ley y los profetas, una expresión para todo el Antiguo Testamento. Por tanto, fíjense que todo, mis hermanos, el mensaje de la Escritura anuncia el Evangelio. Y esto nos da un entendimiento del Evangelio. ¿Saben? Nos da el entendimiento de que el Evangelio, que nosotros llamamos el Evangelio, está situado dentro de lo que es el progreso de la historia de la salvación. El Evangelio, mis hermanos, es el cumplimiento de todo ese anuncio profético del mensaje salvador de Dios. Pero nos da a entender algo más, Pablo, que no quiero que pierdan de vista. ¿Saben qué nos da a entender? Que, mis hermanos, el evangelio no solamente son doctrinas. No solamente son doctrinas sueltas que tienen que creerse. El evangelio es doctrina que se tiene que creer, entender, estudiar y compartir. Pero es mucho más que esto. Cuando nos dice que ese evangelio fue anunciado por los profetas en las santas escrituras, mis hermanos, nos habla de que cada evento histórico que Dios obró en la historia, desde que llamó a Abraham, desde que se produjo el éxodo, desde que hubo el sacrificio del Cordero Pascual, el tiempo de los jueces que Dios levantaba para salvar a su pueblo, la toma de la tierra, mis hermanos, prometida, todo lo que es la realeza, todos esos hechos históricos son parte de ese mensaje redentor que va a parar al evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, el evangelio son hechos históricos donde la verdad de esos hechos históricos redentores se encuentra en ellos, mis hermanos. Y ahora la pregunta viene aquí. Entonces, ¿cuál es el contenido? Y ese es el segundo punto, central del evangelio que nos es anunciado. Si son todos esos hechos anunciados a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, con sus verdades redentoras en ellos, ¿cuál de esos eventos trae a cumplimiento todo este mensaje, mis hermanos? ¿Y saben cuál es el contenido central del Evangelio? El contenido central del Evangelio es el Hijo de Dios. El contenido central del Evangelio, podríamos decir, es la salvación, muy importante.
El contenido central del Evangelio es el pecador que necesita ser salvado, muy importante, pero nada de esto es el centro. El centro, ¿saben lo que es? El centro del Evangelio, el contenido central, el corazón que late es la persona de Cristo. Es el Hijo de Dios. Y fíjense que Pablo lo deja claro. Fíjense el versículo 3. Ese evangelio anunciado por los profetas en las Santas Escrituras es el evangelio acerca de ¿quién? Acerca de Rubén Sánchez. Rubén Sánchez no pinta nada aquí en absoluto. Acerca de nosotros, nada. Acerca de su Hijo. Mis hermanos, sin el Hijo de Dios, Jesucristo, no hay evangelio alguno. Y fíjense cómo ahora Pablo lo va a presentar. Fíjense que presenta a su Hijo no de cualquier manera. Fíjense que hay dos acciones acerca de su Hijo. Versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era, esta es una acción, y ahora fíjense el versículo 4, que fue declarado, que era y que fue declarado. Pablo nos va a presentar al Hijo de dos maneras, que era y que fue declarado. Era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder. Algunos han interpretado que esto se refiere a la humanidad y a la divinidad de Jesús. No se refiere a esto. No se refiere a la humanidad y a la divinidad del Hijo de Dios. Pablo nos va a mostrar cómo entender al Hijo de Dios en su encarnación y cómo entender al Hijo de Dios después de su resurrección, mis hermanos. Pero fíjense que Pablo es central aquí. El contenido del Evangelio es el Hijo. Y fíjense cómo los santos en la historia de la iglesia lo entendieron así. Fíjense, por ejemplo, a Lutero. Fíjense lo que dijo. Aquí la puerta se abre para entender plenamente las Sagradas Escrituras. Es decir, que todo ha de entenderse en relación a Cristo. Fíjense Calvino. Todo el Evangelio está contenido en Cristo. Fíjense mi buen querido Spurgeon. Jesucristo es la suma y sustancia del Evangelio. Acerca de su Hijo, pero acerca de su Hijo, ¿de qué manera? Y fíjense que Pablo lo explica. Entender a su Hijo encarnado según el linaje de David. Fíjense, versículo 3, acerca de su Hijo, en sus Biblias pone nuestro Señor Jesucristo, ¿eh que sí? Pues sáquenlo de ahí. No es ninguna herejía, ya les explicaré por qué. Sáquenlo de ahí, después le diré dónde tienen que ponerlo, dónde aparece en el original. Pero fíjense, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Bueno, ¿a qué se refiere esto de según la carne? Pablo utiliza el tema de carne de varias maneras, pero aquí evidentemente se refiere al Hijo de David, al Hijo de Dios encarnado. ¿Vale? Según la carne aquí se refiere a su encarnación. Muy parecido a lo que Pablo dice en Filipenses 2, versículo 5, que se humilló en el momento que el eterno Hijo de Dios se encarnó. Por tanto, fíjense lo que Pablo está haciendo aquí. Lo que Pablo está haciendo es que de ese evangelio para el cual él ha sido apartado, ese evangelio anunciado por los profetas en las Santas Escrituras, que es acerca de su Hijo, dentro de ese evangelio hay algo fundamental, hay algo que no puede perderse de vista. Dentro de ese evangelio está la encarnación del Hijo de Dios. Por tanto, la encarnación no es un verso suelto que suena cada Navidad en lo que es el gran poema del evangelio de la salvación de Dios. No es un verso suelto que cantamos cuando llega Navidad y después lo guardamos hasta el año que viene. La encarnación no es una doctrina estacional que solamente pensamos en ella cuando llega Navidad y este tiempo. Pablo no nos lo deja ver así. Ese evangelio anunciado es un evangelio que tiene que contemplar el centro, el Hijo de Dios y ese Hijo hecho carne. Y eso, mis hermanos, cumple algo glorioso de la historia de la redención. Fíjense que eso ya es el cumplimiento de lo que nos encontramos en Génesis 1 y 2. En Génesis 1 y 2, Adán y Eva, mis hermanos, tenían una relación con Dios asombrosa. Dios se paseaba por el jardín, moraba con el primer ser humano y perdimos esto.
Pero Dios siguió manifestándose en medio de su pueblo con lo que era el templo y el tabernáculo y la gloria de Dios morando en medio de su pueblo. Pues bien, ¿qué es la encarnación, mis hermanos, sino Emmanuel, Dios con nosotros? Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí lo que es la encarnación es una doctrina vital. Debemos confesarla, debemos entenderla, debemos sustentarla. Acuérdense de la semana pasada. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Pero debemos entender a la encarnación, mis hermanos, del Hijo como parte fundamental del Evangelio. La encarnación, fíjense, en una línea muy concreta. ¿Que era de qué linaje? Del linaje de David. ¿Saben lo que literalmente está diciendo aquí Pablo? Literalmente está diciendo de la simiente de David. Uy, cuando esa palabra simiente entra en la escena de la Biblia, mis hermanos, tiene un gran peso. Porque ya nos encontramos esa palabra simiente al inicio en Génesis 3:5, cuando Dios pone enemistad entre dos simientes. Pero fíjense, el Hijo encarnado, mis hermanos, será de la simiente del linaje de David. Ahora viene la pregunta de la escuela dominical para ustedes. ¿Quién le dio el linaje de David al eterno Hijo de Dios encarnado? Muy bien, el que calla otorga. Mis hermanos, fue su padre José, el padre aquí en la tierra, que era del linaje de David, por esa adopción. Cuando el ángel se le apareció, le dijo: José, no te asustes, ¿vale? Porque lo que ha pasado en María, esto proviene de Dios. Era del linaje de David. Y acogiéndolo como su hijo, José le dio ese linaje de David. Y mis hermanos, cuando el linaje de David entra, piensen en la historia de la salvación. ¿Qué es lo que se nos contiene en la simiente de David? En ese pacto que Dios hizo con David, mis hermanos. ¿Saben lo que se contiene ahí? Se contiene la promesa de una dinastía eterna. De una dinastía y una casa que nunca terminará. Una dinastía que será eterna. Se promete en David que, mis hermanos, se promete lo que es un trono eterno. Un gobierno eterno, un reinado eterno, un rey que reinará eternamente. Pero saben, hay mucho más, porque en David, mis hermanos, están contenidas las promesas que Dios hizo a Abraham. Una dinastía eterna, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un trono y reino eterno, de ti, le dijo Abraham, saldrán reyes. Pero ¿saben qué está más contenido, mis hermanos, ahí? Las mismas promesas de restauración en la creación misma. En esa simiente que Dios prometió, que acabaría con la serpiente y restauraría lo que el ser humano pecador perdió. Y fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo nos está diciendo, todas estas cosas se encuentran ¿en quién? En aquel Hijo encarnado según el linaje de David. En Cristo nos encontramos que Él es el Rey, el que cumple ese pacto, y en Él, por la fe en Él, se forma ¿qué? Una dinastía eterna de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Nos encontramos que con la venida del Hijo de Dios encarnado entra al reino, mis hermanos. Ese gobierno de Dios, que fíjense cómo acabará. Vayan al final de Romanos, versículo 16. Y fíjense lo que ahí menciona, mis hermanos, el apóstol Pablo, versículo 16. Capítulo 16, versículo 20. Fíjense, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué imagen es esta? ¿Saben? Es imagen de gobierno, es imagen de dominio, es imagen de reinado, es imagen de autoridad. Y esto, mis hermanos, es el cumplimiento de lo que Dios ya dijo en Génesis 3:15, de que Él le dijo a la serpiente: esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Fíjense que en Cristo nos encontramos esa dinastía eterna de toda tribu, lengua, raza y nación, ese gobierno y ese reino. Pero mis hermanos, nos encontramos que en Cristo se restaura el gobierno, el reino, todo aquello que perdimos en la primera creación, en el Hijo encarnado. Ahora bien, tiene que entenderse a ese Hijo no solamente encarnado del linaje de David, sino poderoso después de la resurrección. No podemos quedarnos en Belén. Debemos seguir en la historia de la salvación. Y Pablo sigue. Fíjense lo que dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuidado cómo entendemos este versículo, porque aquí Pablo no está diciendo que por medio de la resurrección el Hijo fue declarado Hijo. ¿Saben por qué? Porque el Hijo siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. No ha habido un momento en la eternidad donde el Hijo ha dejado de ser Hijo. Por tanto, eso de declaración no es que ahora es declarado Hijo. Por tanto, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, la idea de ese versículo es que a partir de la resurrección el Hijo fue declarado poderoso. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no tenía poder? No, sí que tenía poder antes, mis hermanos, pero hay una idea que tenemos que tener presente en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué? Mis hermanos, la idea de ascender al trono. Los reyes, cuando tomaban posesión del trono, ascendían al trono y tomaban posesión de ese trono y tenían plena autoridad y poder. Así es como el Nuevo Testamento describe muchas veces la resurrección del Hijo de Dios. Y lo utiliza con textos como por ejemplo el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo real. Un salmo que nos habla de cuando el rey asciende a tomar posesión de su trono. Y ahí Dios dice que Él ha establecido a su rey sobre Sión en su santo monte. Y Dios dice a ese rey que ha establecido en el trono, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión tuya. Tú los regirás con barra de hierro y los quebrantarás con vasija de alfarero. Ese es un salmo real, mis hermanos, en el cual el rey asciende y toma posesión del trono. Y ahí Dios dijo, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Ese hoy es cuando el rey tomaba posesión del trono. Bien, eso es lo que el Nuevo Testamento aplica a la resurrección del Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Representa que después de la resurrección el Hijo de Dios ascendió para tomar posesión del trono celestial. ¿Tenía poder cuando nació en Belén? Claro que sí, mis hermanos. Seguía teniendo el cetro en su mano y gobernándolo todo y seguirá gobernando cuando vuelva. El cosmos estaba en la palma de ese niño que nació en Belén, pero era un poder vestido de humildad. Y después de Belén, después de la gran humillación de la cruz, viene la gran victoria de la resurrección del Hijo de Dios. Resucitado con poder y ascendido a la diestra del Padre. Y ahí en ese trono celestial, el Hijo es declarado poderoso porque todo es puesto bajo sus pies. Nada queda fuera de la autoridad, el señorío y el gobierno del victorioso y poderoso Hijo de Dios resucitado. Todo, Satanás, el pecado, la muerte, las naciones, todo bajo los pies de nuestro Redentor, mis hermanos. Y el mayor acto de poder de ese Hijo resucitado con poder, ¿saben cuál es? Se ve, mis hermanos, en lo que es la expresión según el Espíritu de Santidad. Porque saben, mis hermanos, el Hijo de Dios resucitado y exaltado desde el trono celestial, ¿saben lo que hizo? Nos dio, mis hermanos, el mayor don que existe. Nos dio el don del Espíritu Santo. Nos dio el don, mis hermanos, del nuevo pacto.
Y fíjense lo grandioso que Pablo está mostrando ahí. Con lo que es la encarnación, la crucifixión y la resurrección del Hijo de Dios, pasamos del tiempo de los profetas y las santas escrituras, que es el antiguo pacto, pasamos ¿a qué? Al tiempo y a la era del Espíritu, que es el nuevo pacto, mis hermanos. Y ahora la pregunta es, ¿saben cuál es? Todavía están aquí, ¿no? Les he dicho que sacasen algo del versículo 3. ¿Lo han sacado? Les he dicho que sacasen nuestro Señor Jesucristo. Porque literalmente en el original esa frase aparece al final del versículo 4. Después de por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está así la estructura, mis hermanos? ¿Saben por qué está así? Por algo glorioso. Porque Pablo dice, el Evangelio es acerca de su Hijo encarnado, según la línea de David, con el trono y el linaje y la dinastía eterna. Es acerca de su Hijo poderoso después de la resurrección. Y aquí uno debe preguntarse, ¿quién es ese Hijo? ¿Quién es ese Hijo de Dios que se encarnó en humildad, pero es Rey de reyes y Señor de señores? ¿Quién es ese Hijo poderoso que después de la cruz resucitó? ¿Quién es aquel que ha dado el don del Espíritu Santo? ¿En quién escuchamos? ¿En quién vemos? ¿En quién nuestras manos pueden palpar? Y el versículo 4 acaba diciendo, este es Jesucristo nuestro Señor. Glorioso final del versículo 4. Aquel niño que nació en Belén y que el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él y solo él, solo Jesús de Nazaret es el eterno Hijo de Dios encarnado, Rey de reyes, crucificado y resucitado para la salvación de los suyos. Él y nadie más. Y mis hermanos, ese Hijo que da ese don del Espíritu y el nuevo pacto, esto es lo que posibilita que este Evangelio acerca de su Hijo sea proclamado a las naciones. Y ese es el tercer y último punto, el propósito del Evangelio que nos es anunciado. ¿Y cuál es el propósito? El anuncio del Evangelio tiene el propósito de que obedezcas a Él. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Reciben la gracia del apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Es decir, esa obediencia que proviene, surge, fluye de la fe. Por tanto, fíjense lo que la semana pasada vimos. Mis hermanos, que la verdadera fe es una fe ¿qué? Es una fe obediente. Y la primera obediencia de ese don de la fe que es dado, la primera obediencia es rendir la vida en arrepentimiento de pecados al Hijo de Dios Jesucristo y creer en Él como Señor y Salvador único que el Padre ha dado. Ese es el primer acto de obediencia del don de la fe que es dado. Debes saber una cosa, chicos escuchar, niños escucharme, que todo ese evangelio que os es anunciado en la Biblia, todo ese evangelio que os es predicado y explicado domingo tras domingo en la iglesia, todo ese evangelio que vuestros padres os explican es para que entiendas una cosa. Por la gracia de Dios que eres pecador, pero que el Padre dio a su Hijo para salvación de pecadores. Un Hijo que se encarnó, murió y resucitó poderoso, y en Él está la salvación y el perdón. Y esa proclamación, en ese nuevo pacto, mis hermanos, por el poder del Espíritu, incluye a todas las naciones. Fíjense lo que Pablo les dice. Entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Qué glorioso, mis hermanos. Estáis vosotros, romanos, porque sois llamados a ser de Jesucristo. Y ahí podríamos añadir el nombre de todos y cada uno de aquellos que por la gracia de Dios hemos llegado a salvación en Cristo.
¿Sabes por qué llegamos a salvación en Cristo? Porque fuimos llamados a pertenecer a Él, mis hermanos. Porque Él nos llamó para pertenecer y ser de Él. ¿Y cómo nos llamó? Nos llamó con la exposición de la palabra de salvación, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando ese Evangelio acerca de su Hijo, encarnado, crucificado y resucitado, es proclamado, oh Dios, de una manera milagrosa, aquellos que ama desde antes de la fundación del mundo, llama y llama a que pertenezcan a Él. Por lo tanto, si eres creyente por la gracia de Dios, ¿cuánta gloria tienes que dar a Dios? ¿Cuánta alabanza debemos dar? Porque fuimos llamados para pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso el Hijo se encarnó, murió y resucitó. Y si todavía no perteneces a Él, piensa que el anuncio y la proclamación del Evangelio es el medio que Dios usa para llamar a los suyos. Si tu corazón está siendo movido a acudir con arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, no cierres tu corazón, porque puede ser el llamado del Espíritu por ese Evangelio a que acudas y creas a Cristo para salvación y vida eterna. Dios quiera, mis hermanos, que esto pueda darse en el día de hoy, pero sea como sea, nuestro Dios reciba la gloria y la honra ahora y por los siglos de los siglos.